Saludo a los líderes de la iglesia y a cada hermano y hermana que se da el tiempo para reunirse en casa, para estudiar las doctrinas de la iglesia y asimismo tener un momento de oración e intercesión, orando los unos por los otros. Siendo que estamos en la quincena de cuarentena, vamos a aprovechar el tiempo para continuar nuestros estudios bíblicos teológicos. El apóstol San Pablo, cuando estaba preso, él decía que la palabra de Dios no estaba presa. Nosotros hoy podemos decir que la palabra de Dios no está en cuarentena. Los hermanos que tienen su anillado deben trabajar con su anillado y responder al cuestionario. Los que no lo tienen, procuren no tomar notas. Si tienen dudas e interrogantes, pues escríbame al WhatsApp. Envíeme un mensaje de texto al número que aparece ahí en la pantalla. Hoy vamos a estudiar el tema ya mencionado inicialmente, la deidad de Jesús. El texto para recordar sigue siendo Colosenses 2:9, donde textualmente en la Reina Valera 1960 leemos: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Antes de continuar, debemos primero definir y entender el término deidad. Deidad significa esencia o naturaleza propia de Dios o de los dioses, según el diccionario. Es la esencia divina, es decir, es el término para referirse a Dios en su ser esencial. El Nuevo Testamento declara enfáticamente que Jesucristo es el mismo Dios. San Juan 20:28, según los versículos mencionados. ¿Qué es lo que se nos afirma y reafirma acerca de la persona y obra de Jesucristo? Leyendo el pasaje, podríamos definir claramente lo que está diciendo ahí. A ver, leamos el pasaje. San Juan, capítulo 20, versículo 28. Después de esto, y como Jesús sabía que ya todo estaba consumado, dijo, estoy leyendo el 19. Disculpa, 20:28. Dice ahí: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. En el 29 leemos que Jesús le dijo: Tomás, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Reina Valera 60 dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Con estas palabras y actitud, Tomás está reconociendo acerca de Jesús dos cosas. Primero, que Jesús es Dios. Y segundo, que Jesús es el mismo creador. Pregunta número 2 es: ¿qué atributos divinos se le atribuyen a Cristo según los siguientes pasajes? Tenemos que leer detenidamente los pasajes y recordar los atributos de Dios, tenerlos en mente, y nos daremos cuenta que son los mismos atributos que la Biblia le asigna a Jesucristo
como los que también están asignados a Dios. Vamos leyendo los pasajes y respondiendo al mismo tiempo las preguntas que tenemos que responder. Primero, San Juan 1, 1 al 3. Leemos que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dando a entender con todo esto que acabamos de leer, que Jesucristo es eterno. El atributo de la eternidad. Atributo de Dios, atributo divino, atributo de Jesús. El segundo pasaje es Hebreos 13:8. Aquí en Hebreos capítulo 13, en el versículo 8, leemos algo interesante. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es el mismo, es decir, no cambia. Este nos da la idea del atributo divino de la inmutabilidad. No envejece, no cambia nada, sigue siendo el mismo. El tercer pasaje que tenemos es San Mateo 18:20. Y allí en San Mateo, en el capítulo 18, vamos a leer el versículo 20, donde encontramos nosotros lo siguiente. Dice el versículo 20: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y en la gran comisión, cuando Jesús se despide, otra vez nos va a decir algo interesante. Capítulo 28, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros. Jesús diciendo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dando a entender con esto que Jesucristo está presente en todo lugar al mismo tiempo. Esto nos da la idea teológica de que es el atributo de la omnipresencia. Omnipresente. Está en todo lugar al mismo tiempo. En San Juan capítulo 2, versículo 24, vamos a encontrar la siguiente, 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Capítulo 16 del mismo Juan, versículo 30, dice: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que ha salido de Dios. Entonces nos está dando aquí a entender que Jesús lo sabe todo. Y eso se llama, ese es el atributo de la omnisciencia. Jesucristo es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo conoce. No hay nada oculto a los ojos de Él, al conocimiento de Él. Todo lo sabe. En San Mateo 28, otra vez, en el versículo 18, tenemos las siguientes palabras.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora vayamos a Filipenses capítulo 3, versículo 20. Y vamos a encontrar ahí Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Jesucristo es todopoderoso, tiene todo poder. No hay ningún poder que se interponga ante él, todo lo puede. Él es todopoderoso. Estos son los atributos divinos que se le atribuyen a Jesús. Ahora la pregunta 3. El trabajo de Jesucristo el Hijo es el trabajo de Dios el Padre. Lea los siguientes versículos y diga cada trabajo la deidad. Volviendo nuevamente a San Juan capítulo 1, el versículo 3, tenemos aquí nosotros que dice: sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hablando ahí de la creación, todo lo que está creado es el trabajo de Dios, es el trabajo de Jesús, porque sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Marcos también, Marcos capítulo 2, versículo 5. Marcos, estamos en el evangelista Marcos, el capítulo 2, el versículo 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 10 del mismo Marcos 2 dice: entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Versículo 2. Ahora en el 10 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. También Lucas 7:48. Lucas capítulo 7, versículo 48. Encontramos que dice: y ella le dijo: tus pecados, y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. El perdón de pecados también es trabajo de Dios, es trabajo de Jesús. Jesucristo tiene el trabajo, tiene la potestad, tiene el poder de perdonar pecados. Siguiendo en esta pregunta, Colosenses 1:7. Colosenses capítulo 1, versículo 3. Dice ahí: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, estoy mal yo. Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. También Hebreos 1:3. De repente este pasaje de Hebreos
nos aclara un poquito el asunto. Leemos Hebreos 1:3. Dice ahí: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces Jesucristo sostiene todas las cosas. En Lucas 24:49 y San Juan 16:7. Vayamos primeramente a Lucas, capítulo 24, versículo 49. Ahí leemos lo siguiente: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y San Juan 16:7. Vayamos a San Juan 16, versículo 7. Dice allí: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces Jesucristo, su trabajo también es enviar al Consolador, enviar al Espíritu Santo a nosotros. En Mateo 14:33 y Apocalipsis 5:12 encontramos lo siguiente. San Mateo 14:33. Dice el pasaje ahí: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. 14:33. Y Apocalipsis 5:12 y 13. En Apocalipsis capítulo 5, el versículo 12 y versículo 13. Dice ahí en el 12: que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, este es Cristo, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Jesucristo es Dios, y como tal, Jesucristo recibe adoración. San Juan capítulo 5, otra vez, versículo 24 de San Juan. Leemos: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan 5:24. Y San Mateo capítulo 7, versículo 21 a 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el cielo, en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesucristo es el juez,
Y aquí dice en el pasaje que Él juzgará a todos los hombres, a todos los seres humanos. Pregunta número 4. Según la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 19, y Hebreos 2:17, la pregunta es: ¿qué dicen de Cristo al describirlo? Estos pasajes. Leemos 2 de Corintios 5:19. Vamos a encontrar alguna aclaración a esta pregunta para responder. 2 de Corintios 5:19 dice allí que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y en Hebreos 2:17 estamos viendo cómo lo describen estos pasajes a Cristo. Hebreos capítulo 2, así está, versículo 17. Leemos: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. 18. Pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:17 y 18. ¿Qué está diciendo estos pasajes? En Corintios, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo el mundo. Dice aquí: no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino nos encarga a nosotros, seres humanos, la palabra de la reconciliación. Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Están escribiendo semejante a sus hermanos, semejante a sus hermanos. En el anterior versículo que leímos, es decir, en Corintios, que es Dios, que Dios estaba en Cristo. Si Cristo es Dios, Cristo es hombre. Cristo es Dios, está en Cristo, estaba en Cristo. Y según Hebreos, Cristo es hombre, semejante a sus hermanos, a los seres humanos. Estos versículos nos están describiendo las dos naturalezas de Jesús. Primero, que Jesús era perfecto Dios. Dios estaba en Cristo. Y segundo, que Jesús fue perfecto hombre, semejante a sus hermanos. Teológicamente hablando, Jesucristo es un ser teantrópico. Perfecto Dios y perfecto hombre. Teo es Dios y tropos hombre. Perfecto Dios, perfecto hombre. Para los hermanos que no tienen su anillo, escribimos el cuestionario, la autoevaluación, para que responda a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué dice San Juan 1, 1 al 4 acerca de Jesús el Verbo? ¿Qué dicen de él? Pregunta número 2.
Diga usted algunos atributos divinos de Jesús. Escríbalo en su libreta de notas. Pregunta número 3. El trabajo de Dios es el trabajo de Jesús. La pregunta es, ¿cuáles son esos trabajos? Nos hemos dicho en el transcurso del tema del estudio, nos hemos dicho, ¿cuáles son los trabajos de Dios que son los mismos trabajos de Jesús? Y por último, ¿cuáles son las dos naturalezas que había en Jesús? Escríbalas, apréndalas y compártalas. Que el Señor les bendiga.